Hola amigas y amigos de la poesía, necesaria más que nunca, quizá porque nos encontramos en el filo de la navaja, en el filo de la duda y de la incertidumbre, y porque si poesía es sensibilidad, hoy necesitamos la belleza, el sentir para poder atravesar estos momentos de miedo a veces y de incertidumbre también. Y de esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del miedo. Vamos a hablar de cómo poder darle la vuelta a través de nuestro sentir a los desafíos que la vida pone delante de nosotros. Y para esto lo vamos a hacer con un tema que a mí siempre me ha parecido muy atractivo, que es el don de las pérdidas. Eh, yo en realidad escribí uno de mis libros con el título El frutal del adiós y siempre he sido un optimista, un declarado convencido de que es posible darle la vuelta a veces a la pérdida, al dolor, al vacío, a través de una actitud. Y para referirme a ello, quiero poner de ejemplo a un poeta que dedica gran parte de su vida a buscar la belleza, a alcanzar la perfección formal, a vencer a través de ella al miedo terrible a la muerte. Y cuando roza, cuando parece que alcanza esa misma perfección y que se confirma su éxito con el Premio Nobel de Literatura, entonces él no irá a recoger ese premio. El poeta, ya podemos todos sospechar quién es, el andaluz universal, Juan Ramón Jiménez. El motivo de que no fuera a recogerlo es que tenía a su mujer, Zenobia Camprubí Aymar, ya convaleciente, ya en ese estado en el que la muerte estaba delante de él. La muerte acaba con la vida de Zenobia y antes de acabar con la vida de Zenobia, la muerte ha llamado muchas veces, como decía Manrique, a su puerta, la puerta de Juan Ramón Jiménez. La primera llamada se produce el año 1900, cuando él, que ha llegado a Madrid a luchar por el modernismo, llamado por Villaespesa y por Rubén Darío, él, al cabo de unos meses de estancia en Madrid, él recibe la noticia de que su padre acaba de morir. Y la muerte ha sido una muerte repentina, ha sido una muerte provocada por un ataque al corazón. Y es entonces cuando el tiempo se convierte en Juan Ramón en una amenaza. La muerte que llamó a la puerta de su padre podría llamar también a su propia puerta en cualquier momento. Y eso producirá en él esa neurastenia, ese horror al vacío, a la muerte, a lo desconocido. Rubén Darío, por cierto, le había dado un nombre, un apodo a Juan Ramón. Un nombre que hacía referencia a ese carácter soñoliento, melancólico. Le había llamado Nefelibata, de Nefele, que significa nube, y de andar, el que anda por las nubes. Y ese título iba a cuento porque llega en 1900 Juan Ramón a Madrid con un libro, al igual que había llegado también o que llevaría más tarde Miguel Hernández, con una maleta cargada de papeles. Pues Juan Ramón llega a Madrid con un libro que se llama Nubes, que, como decíamos en la entrada anterior, se había convertido en dos libros que Villaespesa y Rubén Darío le habían aconsejado respecto a sus títulos. Hemos dicho que Juan Ramón irá
sintiendo distintas pérdidas. Sentirá en 1936 la pérdida de un joven poeta que le había invitado a su casa de Granada, un joven poeta al que él admiraba, Federico García Lorca, y justo se entera de la muerte de ese joven poeta cuando estalla la guerra civil y cuando él le nombran agregado cultural para que vaya a Estados Unidos y para que así, a través de esa vía diplomática, él pueda salvarse del horror que le produce el estado en el que empieza a existir en España. Pero llegarán otras pérdidas. Entre esas pérdidas está la de su sobrino, ese sobrino al que él había intentado ayudar y que pertenecía a la Falange, ese sobrino que cae dentro de esa terrible contienda y que Juan Ramón sentirá su pérdida y le producirá un estado depresivo que le costará mucho, al que le costará mucho sobreponerse. Pero habían llegado otras, la de Francisco Giner de los Ríos, a quien había conocido gracias al doctor Simarro, uno de los sanatorios en el que él había estado. Primero en Burdeos, cuando cae en esa profunda depresión tras la muerte de su padre, y unos años después en el Sanatorio del Sagrado Corazón, en el que primero estuvo allí y después en la misma casa del doctor Simarro. Allí el doctor Simarro le presentó a Francisco Giner de los Ríos y eso fue un aire a través de esas nuevas lecturas. Acordémonos cuando hablábamos de las lecturas de esos amigos de brazos abiertos que en el sanatorio de Burdeos llegan a través de los grandes escritores simbolistas, de los poetas simbolistas, y en cambio en casa de el doctor Simarro, que tenía una gran biblioteca, pues permite adentrarse en Nietzsche, en Schopenhauer y en algunas de las lecturas que serán referentes en la ILE, en la Institución Libre de Enseñanza. Cuando él se ha nombrado director editorial de la Residencia de Estudiantes, será entonces cuando él profundizará la amistad con Giner de los Ríos. Y algunos de sus libros, como por ejemplo Platero y yo, vemos que tras esos cuentos en donde Platero, la ternura y los animales parecen aportar ese tono infantil, detrás de esa poesía en prosa hay unos claros referentes de valores humanos, de valores éticos, de simpatizar con el dolor ajeno, con esos niños pobres que quieren fingir que son ricos o que son vagabundos, de ese perro sarnoso al que un guarda acaba disparando, de esos animales, de esos pajarillos que pueden ser liberados gracias al rebuzno de Platero y gracias también a los gritos del propio yo lírico de estas prosas. Vemos en Juan Ramón que tras cada una de esas pérdidas vendrán muchas, tras cada una de esas pérdidas el poeta se refugia en la belleza y quiere luchar por la belleza, pero no le van a salvar los libros, ni le salvarán los poemas, ni le hubiera salvado el premio Nobel. Lo que realmente le salvó fue poder ir del yo a los otros, o mejor dicho, a la otra, poder ir de su mismidad al amor que supone siempre ir más allá de esos brazos únicos que son los nuestros. Cuando conoce a Zenobia Camprubí, cuando en 1913 inicia ese noviazgo que le llevará después en 1916 a embarcarse no solo en el amor, sino en ese viaje para contraer matrimonio en América. En 1916
la publicación de Diario de un poeta recién casado supone que Juan Ramón inicia un camino que será un referente para los poetas de la generación del 27. Pero ya hemos hablado mucho. Vamos a escuchar dos poemas para ir finalizando esta entrada. Uno se titula Retorno fugaz. El otro, este poema es un soneto de los sonetos espirituales que irá acompañado con unas líneas de uno de los grandes libros, de otro de los grandes libros de poesía en prosa del siglo XX, titulado Espacio. El poema Retorno fugaz dice así: ¿Cómo era? Dios mío, ¿cómo era? Oh corazón falaz, mente indecisa, era como el pasaje de la brisa, como la huida de la primavera, tan leve, tan voluble, tan ligera, cual estival vilano, sí, imprecisa, como sonrisa que se pierde en risa, vana en el aire, igual que una bandera, bandera sonreír, vilano, alada primavera de junio, brisa pura. Qué loco fue tu carnaval, qué triste, todo tu cambiar trocóse en nada. Memoria, ciega, ciega abeja de amargura, no sé cómo eras, yo que sé que fuiste. Despacio estas líneas que dicen así: no, ese perro que ladra al sol caído no ladra en el Monturrio de Moguer, ni cerca de Carmona de Sevilla, ni en la calle Trujillo de Madrid. Ladra en Miami, Coral Gables, la Florida, y yo lo estoy oyendo allí, allí, no aquí, no aquí, allí, allí. Que vivo, ladra siempre el perro al sol que huye. Ese perro que ladra al sol que huye está ladrando a la pérdida, a la conciencia de lo que se está yendo, pero lo que se está yendo puede ser eternidad, y el secreto de esa eternidad es el maravilloso don de las pérdidas. Vivir, vivir intensamente nuestro ahora, y así lo dirá en el final del primer fragmento de Espacio Juan Ramón. Imágenes de amor en la presencia concreta, suma gracia y gloria de la imagen. Vamos a hacer eternidad, vamos a hacer la eternidad, vamos a ser eternidad, vamos a ser la eternidad. Vosotras, yo, vosotras podemos crear la eternidad una y mil veces cuando queramos. Todo es nuestro y no se nos acaba nunca. Amor, contigo y con la luz todo se hace, y lo que haces, amor, no acaba nunca. Que lo que hagamos desde el amor sea nuestro don de eternidad y no acabe nunca. Gracias y hasta muy pronto.